Vamos a hacer el ejemplo 9 del documento de ejercicios de combinacionales que tengo colgado en Drive para que vosotros lo practiquéis. Recuerdo que esto está colgado en Drive en un documento y otro documento está colgado en las soluciones. Bien, ejercicio 9. Leo literalmente. Un dispositivo digital de una agenda electrónica recibe un dato de otro dispositivo anterior en código binario natural de 4 bits, que representan los meses del año. De tal forma que, esto lo añado yo, lo pone ahí, el enero será el 1, febrero será el 2, marzo el 3, abril el 4, en fin. De tal manera que llegamos a diciembre, que es el 12. ¿Vale? Bien. Diseña un circuito digital que da una salida informándonos si el mes en cuestión es de 31 días. Como veis, muy facilito. ¿Vale? Si, por ejemplo, el mes de enero, vamos a hacer la tabla de verdad, el mes de enero que es el 000, enero es el 0, enero es el 1. Entonces, ¿tiene 31 días? Sí. ¿Febrero tiene 31 días? No, es un 0. ¿Marzo tiene 31 días? Sí. ¿Abril? No. ¿Mayo? Sí. ¿Junio? No. ¿Julio? Sí. ¿Agosto también, no? ¿Octubre? No. ¿Noviembre? No. Septiembre no. Octubre sí. Noviembre no. Y diciembre sí. ¿Vale? Como veis, he utilizado los números del 1 al 12, pero quedan libres los números 0, 13, 14 y 15. Bien, digamos que esos son los estados que no se van a dar. Y el dispositivo no me va a entregar nunca esos números. ¿Vale? Bueno, pues en esos estados no pongo ni un 0 ni un 1. Voy a poner una X. X, X, X y X. Porque ahora cuando lo transcriba esta tabla de verdad a tabla de Carnot, voy a aprovechar esas X para simplificar del modo más cómodo que a mí me resulte. ¿Vale? Empezamos, por lo tanto, a rellenar la tabla de Carnot. Sería esto aquí, una X, aquí sería un 1, aquí un 1 y aquí un 0. ¿Vale? Estoy llenando esos 4 primeros. Para facilitaros la realización de esto, yo os sugiero que dividáis la tabla de verdad natural en cuatro zonas. ¿No? Así podéis, porque cada zona sería una fila, de algún modo sería más fácil de rellenar. La segunda fila sería 0, 0, 1, ahora el de abajo 1, 0. ¿Vale? La siguiente fila no es la del 1, 1, es la del 1, 0, como veis. Y sería 1, 0, 1, 0. A ver si no me he equivocado. 1, 0, 0, 1. Sí, señor, ya me estaba dudando yo. Este es el 0 y este es el 1. Y la última fila, que es la fila del 1, 1, es 1, X, X, X y ya está. ¿Vale? Bien. Pues, ¿por qué en la tabla de verdad? Porque, bien, el enunciado dice, recibe un número, el dispositivo electrónico recibe un número correspondiente a los meses del año. Entonces hemos empezado con la convención de decir que el 1 es enero, el 2 es febrero, el 3 es marzo, etc. Y la primera fila es el 0. ¿Lo ves? Entonces, el 1 es esta, la segunda. Tenemos que este sería enero, febrero, marzo, abril, mayo, junio, julio, agosto, septiembre, octubre, noviembre y diciembre. ¿Lo ves ahí? Sí, de verdad, ¿no? En fin, es relativamente sencillo. Bien, visto esto, nos ponemos a simplificar por Carnot. Por Carnot sabemos que tenemos que coger todos los unos. ¿Vale? Voy a hacerlo, vamos a ver. Vamos a la pizarra, editar, copiar. Ya me lo tengo aquí. No lo quiero llevar, ahí. ¿Y qué unos voy a coger? Pues mira, aquí vemos claramente que puedo coger estos 4 unos.
¿Lo vemos? También vemos que tenemos aquí este 1, que lo puedo coger con esto de aquí, pero también me puede resultar, porque sería redundante, coger mejor este 1, estos dos unos con estos de aquí y con estos de aquí. Fijaros bien aquí, la función que cumple esta x. Estas dos x no me han hecho falta en este caso, ¿vale? Pero esta x sí, porque es un estado imposible y aprovecho ese estado imposible para darme cuenta que puedo yo sacar aquí la función en cuestión. La función en cuestión pues sería, si nos fijamos bien, como es por 1, sería complemento de A por B cambia, y que no cambia es el D, que está en 1 por D. ¿Vale? Más, esto sería A, efectivamente, A por D negada. ¿Vale? Esa sería la función. ¿Que lo quiero hacer por unos? O sea, por ceros. Pues también, en este caso, tendría también 2 de 4. Aquí tendría 1 de 4, porque cojo las X, y aquí tendría otros 2 de 4. Este con este de aquí. ¿Vale? El resultado sería, pues, sería A sin negar más D sin negar. Por, estoy hablando de este cuadrado de aquí, el de arriba. El de arriba es A sin negar porque vale 0 y D sin negar porque vale 1. O sea, porque vale 0 también, ¿vale? Y ahora el de abajo, efectivamente, esto sería por, aquí abajo sería A negada, estoy haciendo ahora este de aquí, vale 1, es A negada, más B nada y sería más D negada también, ¿no? D negada. ¿Vale? Porque aparece aquí con 1. ¿Vale? Si es por ceros es eso. ¿Vale? Pero vamos, yo lo que quería más o menos, aparte de practicar esto, era que vierais lo de los estados imposibles. ¿Vale? Entonces, pues normalmente pediré que me hagáis, empleéis ese criterio a la hora de hacerme las tablas de verdad y me hagáis esto. ¿En casa lo habéis cogido? Aurelio, Sí, tú puedes tratar entonces la X como 0 como como quieras. 1, como quieras. Exactamente. Vale, vale. Puedes simplificarlo, utilizarlo. Fíjate que primero lo hemos hecho con unos y hemos utilizado una sola X, pero si haciéndolo por cero, pues utilizamos las 4 para facilitar la simplificación. ¿De acuerdo? Sí, Sí, ¿no? ¿Tenéis sí, alguna sí. duda? Lo decís. Y si no, seguimos. Bien. Vamos entonces a seguir y seguiremos con, pues ya, con la unidad 3. Digamos que esto ya no lo volvemos a dar, a no ser que haya alguna duda o alguna cosa que tengáis que plantearme. Y vamos a iniciar la unidad 3. Aurelio, Sí, ¿alguna pregunta por ahí? Venga, que oigo a alguien. sí, sí, en la simplificación una X la utilizamos A ver, para... apenas te oigo y no sé quién eres. Manu, Manuel, Aurelio, vale. Ahora sí que te oigo. Dime. en la simplificación, si podemos escoger una X tanto para el 1 como para el 0, la podemos coger para las dos. Sí, claro. Vamos a ver, la simplificación, para empezar, no tenéis que hacer por las dos. Hacéis la que elijáis. Yo lo he hecho por las dos porque se puede hacer por las dos. Yo lo que quiero es, finalmente, un circuito que funcione. Entonces, dice, pues yo lo voy a hacer por unos. Y coger la X para los unos, para lo que quieras. La ventaja de las X es que no tienes que cogerlas todas tampoco. Simplemente coges la que te Vale, sirva para coger todos los decía- unos. yo lo decía por el caso que nos pidiera las dos cosas, ¿sabes? Las Bueno, dos si en el caso que te pidiera las dos cosas, pues ya lo haces como yo lo he hecho. Lo coges tanto para los ceros como para los unos. Las X que te interesen de cara a la simplificación. Si te Vale, pidiera las dos cosas. ¿De acuerdo? vale. ¿Vale, Manuel? Bien. ¿Alguna otra cosa más? No, no, Bueno, ninguna más. pues seguimos por ahora con lo que vendría ahora a continuación, que es la unidad 3. Bueno, pues con la unidad 3 cambiamos completamente de asunto. Nos metemos ya en otra zona. Digamos que hemos visto en la unidad 1 y en la unidad 2 los principios generales,
En la unidad 2 los hemos introducido un poquito en la parte de electrónica digital, pero bueno, como no es un curso de electrónica digital, simplemente hemos utilizado esos conceptos para lo que a mí me interesaba, que era que supierais analizar las operaciones lógicas y la álgebra de Boole de cara al diseño de sistemas tanto combinacionales como secuenciales. En la unidad 3 ya empezamos un poco un nuevo bloque, que es el conocimiento de los dispositivos que se emplean, los dispositivos programables, porque aquí estamos en sistemas secuenciales programables, que se emplean para la diseño e implementación de sistemas automáticos. Sistemas automáticos secuenciales, aunque también combinacionales, pero sobre todo secuenciales, que es lo que más se da en el mundo real. Entonces, esta unidad 3 concretamente se trata de los aspectos físicos, de los dispositivos en sí, no cómo programarlos y demás, ¿vale? Que nos encargaremos en lo siguiente, cómo implementar los sistemas una vez que tengamos ya montado el sistema físico. Aquí vamos a tratar, pues eso, lo que dice el título de la unidad. Estructura, configuración y montaje de los sistemas programables. La última parte va a ser la práctica que vamos a hacer en esta unidad. En esta unidad solamente vamos a hacer una práctica. Y la práctica va a ser la de montar un cuadro con un dispositivo programable y con dispositivos de entrada y salida. ¿Vale? Entonces, finalmente va a ser esa la práctica, pero aquí se va a describir de manera teórica fundamentalmente cómo son esos dispositivos, cómo se configuran y demás, y cómo se hace el conexionado de esos dispositivos. Enrique, por favor, ¿puedes cerrar el ordenador? ¿Y tú? Bueno, pues el próximo día lo cerráis en cualquier caso. Bueno, como tú lo veas. Es que, vamos a ver, si la idea es que lo tengáis impreso para que podáis tomar notas. Ahí tú no puedes tomar notas, ¿vale? Entonces tú lo tienes impreso, yo digo alguna cosa o hago algún ejemplo y tal, y tú puedes escribir. Ya, no, simplemente te llama la atención para que lo tengamos en cuenta. Bueno. Bien, continuamos. Esta imagen ya la expuse anteriormente en la anterior unidad de trabajo, que es un poco ver cómo estaba constituido un sistema secuencial programable, los elementos que tenía. Recordar cómo veíamos que tenía pues el sector de mando, el sector de control, los preactuadores, en fin, empezamos más o menos por el proceso. El proceso pues tiene dos elementos que comunican con el sistema, que son los actuadores y los detectores. Los actuadores porque son los que actúan sobre el proceso y los detectores porque son los que recogen o registran lo que ocurre en el proceso. Entonces el sistema, a través de un mando y a través de un sistema de control, pues influíamos en los actuadores mediante los preactuadores. Aquí ya podemos hablar un poquito más de algunas de las cosas que hemos visto. Por ejemplo, en SEN estamos viendo contactores, relés, etcétera. Pues eso, por ejemplo, son preactuadores. Los actuadores serían los motores, por ejemplo, ¿vale? Bien, detectores y sensores, pero en cualquier caso lo que nos vamos a centrar en esta unidad de trabajo sobre todo es en el control, en los dispositivos de control, que es lo que voy a describir aquí. Vamos a ver todo el panorama amplio que hay de dispositivos de control para centrarnos finalmente en uno, que es el que vamos a trabajar en esta unidad y en este módulo, que son los autómatas programables o los PLC. Los dispositivos de control son esos dispositivos que hacen que el sistema funcione. Recibe señales de mando, emite señal para los preactuadores y recibe señales de mando y señales de los detectores. Normalmente emite a los preactuadores y al sistema de monitorización. Un automatismo clásico se establece cableando entre sí los elementos de maniobra. Esto sería un automatismo cableado. Bueno, aparte de lo que hemos visto, pues esto bueno, es una forma de representar un pulsador de paro, un pulsador de marcha, aquí un contactor, aquí un temporizador con un contacto, ¿verdad? Otro contacto del contactor, el otro contactor, aquí hay otro contactor. Bueno, no voy a entrar en el funcionamiento de este sistema. Lo que sí que observad como este sistema hay una parte sombreada, que le hemos puesto ahí una parte sombreada para destacar el control. Aquí el control se hace cableado en este sistema. Tenemos un pulsador de paro, un pulsador de marcha, que eso sí hay que conectarlo. Eso es un objeto real que existe. Existen los preactuadores, que son la bobina K1, ¿vale? K2 y K3 se entiende que son relés interiores, un temporizador y un relé auxiliar,
Pero aquí solamente hay un preactuador sobre un motor, que es K1. También tenemos aquí una electroválvula, una forma de representar una electroválvula, que también es otro preactuador. Y un elemento de monitorización, que es una lámpara de señalización. Estos son elementos exteriores. Y lo que hay sombreado forma parte del control, que como veis es cableado. ¿Vale? Este motor funcionará y esta electroválvula funcionará según está dispuesto aquí el conexionado de estos contactos con este temporizador, que es un elemento también de control, con un relé interno también de control. ¿Vale? Pero como elementos exteriores tenemos los dos pulsadores como elementos de mando. Como preactuadores tenemos la bobina del contactor y la bobina de la electroválvula. Y como elementos de monitorización tenemos la lámpara. Digamos que un poco responde a este sistema de aquí. Los preactuadores es el contactor y la electroválvula. El sector de mando son los dos pulsadores que hay. La monitorización, simplemente una bombillita para decirnos que eso está funcionando. Y nada más. Aquí en este sistema no hay actuadores y detectores. Simplemente dentro del control tenemos el resto. ¿Qué es el resto? Pues ya te digo, la conexión de estos contactos, que son contactos de entrada del propio actuador y tal, y de los relés y del temporizador. Esto es un sistema cableado. Funciona de tal forma que responde al conexionado que hemos puesto. Si queremos que funcione de otra forma, hay que cambiar el conexionado. Ese mismo sistema programable sería más o menos así. Tendríamos un dispositivo programable con una CPU, con un periférico de entrada, una serie de tarjetas de entrada y una serie de tarjetas de salida, al cual conectaremos los dos pulsadores como entradas, es aquí, estos dos pulsadores que están conectados ahí, y como salidas conectaremos a la bobina del contactor y a la bobina de la electroválvula, y a la lámpara, que sería un elemento de monitorización. ¿Vale? Y luego toda la cuestión funcional está programada aquí, mediante un programa. Esto funciona de determinada forma. Bueno, básicamente no os puedo explicar mucho cómo funciona porque este contacto no sé de dónde sale, ni este contacto sé de dónde sale, no lo sé, vamos, porque más que nada porque no lo pone. Pero yo sí que sé que al dar el pulsador de marcha, pues entra K1 que queda autoalimentado, ¿vale? Y K1 cierra este contacto. También queda autoalimentado K2, con lo cual al cabo de cierto tiempo cierra este contacto también. Entonces funcionan K3, si se lo permite este contacto, que no sé de dónde viene, y funciona la electroválvula. Es decir, tiene un proceso de funcionamiento determinado. Pues aquí eso habría que programarlo. ¿Vale? Entonces lo primero que vamos a ver cuando después, en su momento, nos metamos a programar, va a ser como podemos coger un circuito eléctrico y lo podemos programar. Esa es la primera aproximación inmediata a los sistemas automáticos desde los sistemas automáticos programables. Nosotros en SEN estamos montando un pulsador de marcha, un pulsador de paro con autoalimentación y tal, con dos pulsadores de marcha, dos pulsadores de paro, también lo montaremos. Bueno, pues eso se puede también, esos circuitos se pueden programar directamente. Con lo cual, fijaros, imaginaros la ventaja, ¿no? Yo tengo un circuito que tengo una serie de entradas y salidas y puedo cambiar la funcionalidad del circuito que funciona de una forma u otra sin tener que andar cambiando las conexiones, simplemente cambiando el programa. Entonces, esta es un poco, esta imagen lo que quiero es plantearos el paradigma o la comparación sistemas programables, sistemas cableados. Aquí vamos a ver sistemas programables y concretamente en esta unidad de trabajo vamos a ver el controlador, los sistemas de control que existen. ¿Para qué se utiliza un sistema secuencial programable? Pues lo que pone aquí, lee las señales de interruptores de posición, pulsadores, detectores de nivel, etcétera, y además envía órdenes de mando. ¿A qué? A los preactuadores, es decir, los contactores, válvulas, frenos, lámparas, al final, para realizar tareas de automatización en distintas ramas de la industria. Un poco esa es el para qué se utiliza. Lee las señales y envía órdenes. Lee las señales y envía órdenes en base a un programa. Más o menos tenéis aquí otro diagrama de bloques en el cual tenemos esto. Fijaros, aquí estaría la unidad de control. Todo esto es el proceso. Es un poco lo mismo que hemos visto antes, nada más que con algunos dibujitos más. Donde tenemos los actuadores o preactuadores. No tenemos los captadores, detectores y sensores. Entonces, uno forma parte de la salida de la unidad de control y el otro forma parte de la unidad de entrada. Entonces, en la unidad de control entran las señales de los captadores o detectores y las señales del operador.
ya sean órdenes de mando o información relativa a ajustes y demás. Y también la unidad de control aporta a través del sistema de monitorización información al operador. No deja de ser un esquema parecido al anterior que hemos visto, de los que veremos sucesivamente. Bien, empezamos por concretar los dispositivos programables. ¿Qué dispositivos programables se utilizan? Bueno, pues nosotros hasta ahora hemos utilizado más o menos dispositivos cableados cuando hemos previsto o el montaje de sistemas con puertas lógicas, ¿vale? Pues inmediatamente de ahí se extrae un dispositivo muy elemental que sirve sobre todo para sistemas combinacionales, que son los PLD, ¿vale? Que son los controladores lógicos programables, se dice aquí. Son circuitos integrados que en su interior integran una matriz de puertas lógicas, tal que esta, cuya finalidad puede ser programada por el usuario. Fijaros qué matriz de puertas lógicas, qué formato tiene la matriz de puertas lógicas. Cuando hemos hecho nosotros aquí diseño de circuitos por unos, salían sumas de productos, donde las variables entraban negadas y sin negar, ¿vale? Entonces esto es una matriz de puerta lógica, una PLD genérica, en el cual están conectadas, fíjate, con 1, 2, 3, 4 y 5, pueden tener más puertas AND, ¿vale? Y tienen para dos funciones de salida, en este ejemplo, para función 1 y función 2. Están todas cortocircuitados, todos conectados, ¿veis? Estos son, no lo veis aquí, pero son puntos de conexión. Entonces, ¿cómo esto puede ser utilizado? Pues rompiendo de algún modo estos puntos de conexión, de manera que yo puedo configurar aquí el circuito que desee. Si yo tengo un dispositivo, que esto se hace normalmente programándolo o bien mediante una EPROL o con radiación ultravioleta, rompo las conexiones que no me interesan, ¿vale? Yo puedo hacer aquí una función donde puedo utilizar hasta estas 5 puertas lógicas AND y poniendo aquí, bueno, pues aquí solamente que entre en la negada de A, pues rompería todas estas demás, ¿vale? Y también rompería esta. Que entre B, pues rompería todas y dejaría la entrada de una entrada de B. Y que no entre C, pues rompería todas las demás, ¿vale? Bueno, pero ya como son unos, no lo rompería porque si no entraría en ceros, ¿vale? Simplemente que lo pondría, sí, bueno, o dejaría el complemento y el no complemento para dejarlo en 1. En cualquier caso, así es como se programarían, configurando estas conexiones y quedándome solamente con las que me interesen. Con lo cual aquí yo tendría la función F1, pues por ejemplo, podría poner negada de A por B por C, más negada de B por C, más A por C, y aquí este otro más A por negada de B, en fin, puedo configurarlo si yo puedo romper aquí las conexiones que no me interesen. Eso es una matriz lógica programable, una PLD es un controlador lógico programable mediante una matriz. Así es como están constituidos. El primer dispositivo, que nosotros no lo vamos a utilizar, nosotros utilizaremos otros. Aquí estoy exponiendo una panorámica de lo que hay. Entonces, los PLD los hay de distintos tipos. El PAL, se pueden programar las uniones en la matriz de puertas AND y son fijas en la matriz de puertas OR, ¿vale? Aquí estas conexiones pues, pueden ser fijas. La PLA, se pueden programar tanto las uniones de la puerta AND como la puerta OR, que sería en este caso, veis que tienen uniones en la puerta AND y la puerta OR, serían programables ambas. La EPLD, que son las que pueden ser borradas y grabadas sucesivamente, porque las dos anteriores se graban y se quedan así. Digamos que no serían estrictamente programables, son programables una sola vez. Una vez que están rotas las conexiones que no me interesan a mí se quedan así. Pero las EPLD son las Erasable PLD, que son las que se pueden grabar eléctricamente y borrar por medio de una luz ultravioleta. ¿Eh? Existen unas máquinas que me sirven para grabar aquí las conexiones y para borrarlas con luz ultravioleta. Las GAL, que son borrables y grabables por medios eléctricos, ya no necesitamos una luz ultravioleta para borrarlas. Y las CPLD, que son también son complejas porque albergan en su interior grupo de PLD sencilla,
agrupan, fijaros bien, hasta 32, desde 32 hasta 256 matrices, con lo cual se pueden hacer un montón de funciones que se pueden enlazar unas con otras y demás. Y añade otra serie de elementos que permiten la interconexión en su interior de estos grupos. Digamos que este dibujito que hay aquí es el fundamento, pero son todas matrices lógicas, programables, pero unas se pueden solamente programar una vez, otras se pueden borrar con luz ultravioleta, otras, las GAL, son borrables y grabables solamente por medios eléctricos, y las complejas donde tienen hasta 256 de estas matrices. Hay todas integradas en un chip. Son los dispositivos lógicos microprogramables que pertenecen al grupo de los PLDs. Seguimos. Dentro de los dispositivos lógicos microprogramables, pegamos un salto con la inclusión de los microprocesadores, que es el microchip en el cual se basan todos los sistemas informáticos. ¿De acuerdo? El sistema de microprogramable está dividido en diversos circuitos integrados, denominándose el más importante el microprocesador. Incluye únicamente en su interior lo que se llama la CPU, que es la unidad central de proceso. O sea, hablaremos de microprocesadores o de CPUs. Tenemos aquí un chip. Bueno, aquí es un tanto antiguo porque, bueno, esta diapositiva la hice cuando el Pentium 4, imaginaos. Bueno, pero básicamente un microprocesador tiene esto dentro. Circuitos complejos como, por ejemplo, la CPU, que es el bloque principal, el corazón principal, donde se realizan y se interpretan las instrucciones y se realizan las operaciones. Tiene una memoria interna, una pequeñísima memoria interna, pero la memoria RAM es otra cosa, sobre la cual va cogiendo los datos y depositando los datos de sus cálculos. Se denomina a veces también el acumulador. Una unidad adaptada de entradas y salidas para comunicarse con el exterior. Y luego un reloj, que pauta las operaciones. Ya os dije la función del reloj cuando os expliqué lo de las básculas el día anterior. Pauta las operaciones. Se hace una operación o un grupo de operaciones a cada pulso de reloj. Bien, pues esto es esencialmente lo que tiene un microprocesador. Hay otro nivel por encima del microprocesador que es el microcontrolador, que incluye en el mismo circuito integrado un microprocesador, ¿vale? Y sistemas periféricos al microprocesador, que son necesarios para que el sistema funcione, como tiene la memoria central, puertos de entradas y salidas digitales y otros elementos. Digamos que los microcontroladores en sí mismos integrados son ya un mini ordenador, muy pequeñito, necesitan más periféricos y tal, pero ya tiene todo el sistema suficiente para hacer todo el proceso. La desventaja que tiene es que su capacidad de trabajo es menor que la de los microprocesadores. Fijaros bien cómo se van integrando, porque a partir de las PLD, perdón, es un sistema, y a partir de aquí ya tenemos otro sistema mucho más amplio, que realmente es lo que podemos llamar como sistemas secuenciales, o sea, como sistemas programables. Todos los basados en el microprocesador, que es el corazón del sistema, tanto del sistema programable que nosotros vamos a ver, como de un ordenador, de un PLC, de todo. La arquitectura de los microcontroladores. Vamos a terminar con esta diapositiva, porque hay dos arquitecturas, dos paradigmas de la arquitectura. La arquitectura es como está configurado un sistema basado en microcontrolador. La más antigua, prácticamente en desuso ya, es la arquitectura von Neumann, la que primero salió para definir o para estructurar los sistemas programables, los sistemas de proceso, los primeros ordenadores que salieron. Y en ese sistema tenemos el microprocesador, o lo que es lo mismo, la unidad central de proceso, que comunica con la memoria central. La memoria central se divide en dos partes, la memoria RAM y la memoria ROM. La memoria RAM es memoria de acceso aleatorio, que es tanto de escritura como de lectura. Es el sistema, la memoria principal de un sistema, donde se escribe el programa y se escriben todos los datos y demás. ¿Vale? Y la memoria ROM es una memoria de solo lectura, no se escribe ahí, y es la que alberga el sistema operativo, o los sistemas, más que el sistema operativo, los sistemas de
fundamentales de control del... A ver si lo digo. La memoria en la cual están almacenados los datos principales de arranque y configuración del sistema. Para que lo conozcáis, si estáis familiarizados con los ordenadores, es la memoria que se alberga en la CEMOS del sistema. La memoria la primera que lee el sistema cuando arranca. Cuando arranca un ordenador, va ahí para decirle, le dice el tipo de disco duro que tiene, el tipo de ratón que tiene y todo esto, y luego ya entra en el sistema operativo. Bueno, pues es la memoria de solo lectura, de acceso de solo lectura, ¿vale? Bueno, pues la memoria central se comunica con la unidad central de proceso mediante una serie de conexiones. La serie de conexiones están distribuidas en 3 bloques, o buses. Cuando hablamos de un bus, indicamos de un mazo de conductores, una vía, un conjunto de conductores, que son el bus de control, el bus de direcciones y el bus de datos e instrucciones. El más importante es el bus de datos e instrucciones. Por este bus, fijaros que tiene la flecha en un sentido y en otro, es por donde pasan los datos. Tanto los datos como las instrucciones. Un sistema programable se compone de instrucciones, cosas que tiene que hacer el microprocesador, y de los datos, los objetos con los que tiene que trabajar el microprocesador. Por ejemplo, coge el dato que está almacenado en el lugar tal, súmalo con el dato que está almacenado en el lugar cual. Coge y súmalo, son las instrucciones, y el dato es el dato con el que tiene que operar. Bien. El bus de direcciones, que solamente, fijaros bien, que va de la unidad central del proceso a la memoria central, es el bus donde le indica dónde está el dato que tiene que coger y dónde está la dirección que tiene que coger, porque la memoria está estructurada en una serie de direcciones. Bueno, pues el bus de direcciones es el bus que le dice a la CPU dónde está el dato que tiene que coger o dónde está escrita la instrucción siguiente que tiene que leer. ¿Vale? Pues eso también es una información que necesita el bus de direcciones. Y el bus de control es un bus que le indica que sirve para sincronizar la unidad central de proceso con la memoria central, ¿vale? Para sincronizar las operaciones. Básicamente es un bus que auxiliar de los otros dos. Los más importantes son el bus por donde circulan los datos y las instrucciones y el bus de direcciones. Como veis aquí, es único el bus de direcciones tanto para los datos como las instrucciones. Y también aquí es igual. Por el mismo bus van los datos y las instrucciones, y por el mismo bus van las direcciones de los datos y las direcciones de las instrucciones. Sin embargo, la arquitectura Harvard separa esto. ¿Vale? Separa la comunicación de la unidad del proceso, por un lado, con los datos de la memoria RAM y por otro lado, con los datos de la memoria ROM. ¿Vale? Separa el bus de datos, que normalmente estará en la memoria RAM, del bus de instrucciones. Y el bus de dirección de datos del bus de dirección de instrucciones. Con lo cual, la capacidad de proceso es mucho mayor. ¿Vale? Se puede hacer de manera separada y la capacidad de proceso aumenta. Entonces, simplemente que sepáis que existen estas dos arquitecturas. Y las dos arquitecturas es que, como unidad central de proceso trabaja tanto con las instrucciones como con los datos, en la arquitectura von Neumann van todos juntos y en la arquitectura Harvard van por separado. Por un lado van los datos y por otro lado las instrucciones. Tanto el bus propiamente dicho que transporta esos datos y esas instrucciones, como el bus de las direcciones donde están esos datos y esas instrucciones. ¿Vale? Esa es la diferencia, digamos, si tuviéramos que resumirlo en pocas palabras. ¿En qué se diferencia la arquitectura von Neumann de la arquitectura Harvard? Porque en la arquitectura von Neumann las instrucciones y los datos van todos por el mismo sitio, tanto las direcciones como la propia información, y la arquitectura Harvard van por separado. Por un lado van los datos, con las direcciones y los datos, y por otro lado van las instrucciones, con las direcciones de las instrucciones y las propias instrucciones. ¿De acuerdo? Bien, visto esto ya no continúo, continuaré mañana con esta unidad de trabajo por esta parte, y a partir de ahora lo que quiero es que trabajemos en los muchos trabajos que todavía tenéis pendientes.